bueno, necesitamos ver más datos de esto porque estamos investigando tal cuestión y no se ve claro esto. Y como técnicos deberán trabajar sobre eso. El buen empleo de estas herramientas en la postproducción muchas veces optimiza el desenvolvimiento del personal en sus tareas, bueno, cuestión que resulta hasta obvia. El principal objetivo de la técnica es procesar una imagen para tener una aplicación más adecuada y siempre vamos a denominar algún tipo de edición a cualquier modificación que se realice sobre un archivo original, ¿sí? Sucede en muchas oportunidades, digo, ya ahí pasando a la segunda definición, y va a tener que ver con el práctico que vamos a hacer para la semana que viene, que muchas veces el objeto de pericia, ¿sí?, tiene que ver con el establecer si la siguiente imagen correspondiente a tal denominación tiene algún tipo de manipulación o adulteración. Y muchas veces el solo hecho de que esa imagen haya pasado por un software de edición, digo, la respuesta ya es afirmativa. Digo, corrijo. En todos los casos en los que haya pasado por un software de edición, sí hablamos de que hay edición o manipulación. Digo, muchas veces esa edición es manifiesta, clara en lo observable, ¿sí?, en lo que se ve en la imagen. Pero otras veces no. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que ustedes hacen con las imágenes originales, ¿sí? Si yo estoy trabajando una imagen y ustedes quieren ver algo mejor, es importante que guarden, que salvaguarden una imagen a la que llamaremos original, ¿sí?, sin ningún tipo de modificación, y trabajen con otra. Porque si cometen el grave error de esa imagen, modificarlo, generar algún tipo de transformación, ya no va a ser la misma imagen original, ¿sí? Porque el dato de registro va a estar dado en que esa imagen pasó por un programa de edición. O sea, con ese solo dato sabemos de que no es la imagen original, ¿sí? Tuvo algún proceso, aunque no sea más que la modificación de su propia metadata. Bueno, por otros casos, algunas cuestiones de adulteración, que después les subiré este resumen, que es lo que hemos visto, ¿sí? La adulteración siempre está relacionada con el perseguir algún objetivo dudoso, ¿sí? Es pasar una cosa por otra. Digo, ¿qué es un billete adulterado? ¿Sí? Un billete apócrifo. Digo, cuando uno quiere hacer pasar por papel moneda, por ejemplo, un elemento que no lo es y que no tiene las características originales, ¿sí? ¿Qué es una foto adulterada? ¿Sí? Aquella que sufrió algún tipo de modificación y que esa modificación es escondida, ¿sí? Es intentar pasar esa imagen como una original. Y acá vamos a hacer un breve repaso de algunas cuestiones, digo, son algunas puntas sobre las que vamos a continuar avanzando en la próxima clase, pero sí me interesa que las vean, que están en los apuntes también, por eso la idea es focalizar también las lecturas, para que puedan trabajar el práctico que viene haciendo este tipo de análisis con lo que tengan a mano para analizar, ¿sí? Que no va a estar mal si le faltan cosas, digo, repito sobre esto, la idea es, ya van a ver con lo que vamos a hacer a continuación, es con lo que ustedes hicieron, ir mostrándole datos y diciéndole esto va, esto no va, o cómo, para dónde vamos, ¿sí? Para poder analizar la imagen, normalmente nos focalizamos en un par de puntos de análisis, ¿sí? En los puntos en los que vamos a centrar nuestra investigación al fin de detectar las adulteraciones son, digo, la exploración de píxeles, ¿sí? Mediante la utilización de diferentes programas pueden observarse detenidamente la composición de píxeles de una imagen. Ya lo vamos a ver en imágenes para que vean cómo uno de los elementos más utilizados para editar una imagen es la clonación de píxeles. ¿Sí? Es tapar una cosa con otra copiando píxeles de una zona, y copiando un fragmento de una imagen, que por lo que vimos en clases anteriores entenderán que la unidad mínima es un píxel, entonces lo que están copiando son un conjunto de píxeles que se van a repetir en otra zona de la imagen. ¿Sí? Es cuando recortan una parte en un lado y lo pegan en el otro, ahí hay clonación de píxeles. ¿Sí? De acuerdo al software que utilicen, será el tapón de clonar o el nombre que tenga esa parte del programa que les permite clonar una cantidad de píxeles. Incidencia de la luz, ¿sí? Esto se hacía en la fotografía tradicional,
también se hace con la fotografía digital. No, fíjense que tiene más ventaja la fotografía digital por la cantidad de cosas que podemos analizar sobre la otra imagen. Incidencia de la luz, muchas veces el modo en el que incide la luz, su direccionalidad, su tipología, es una luz blanda, es dura, es artificial, es natural, no coinciden exactamente, también lo vamos a ver ahora con imágenes, con algunos ejemplos, con esto que estamos viendo. El contraste, ¿sí? La falta de variedad tonal paulatina entre una imagen real y los elementos que se adicionan. Siempre, y también lo vamos a ver en el práctico, por eso quería dar esta parte primero, ahora para que se vayan dando cuenta que en el práctico los van a notar, la falta de variedad de tonos entre una imagen y la otra, entre una imagen y su agregado, por ejemplo, esa variedad tonal nos da indicio de algún tipo de modificación. La perspectiva, ¿sí? La presencia de un nuevo objeto, puede haber discrepancias en la perspectiva. Cuando agregan algo que quede igual, de que quede bien posicionado, que no quede gigantesco, es otro punto de análisis. Fecha y hora, y en este caso más que fecha y hora agregaría todos los metadatos que se encuentran en una imagen. Fecha y hora, la obturación, el diafragma utilizado, los ISOs utilizados, ¿sí? Esos son datos que podemos obtener en una imagen. Si intentáramos dar un manual de identificación rápida de una imagen a lo americano, vieron 5 tips para detectar, 5 pasos para detectar una imagen falsa, podríamos decir. Uno de ellos, iluminación, era lo que decíamos antes. Intensidad, color, dirección, ¿sí? En este caso, fíjense, si este es el punto, el que está en amarillo, es el punto de donde proviene la luz genera sobre los objetos un reflejo determinado de acuerdo a las características y composición de ese propio objeto. Entonces, va a generar una zona más iluminada y otra zona de sombras en ese objeto. ¿Sí? Cuando la imagen es una composición, ¿sí? Que está dada por diferentes objetos, debe haber coherencia entre la luz reflejada en cada uno de esos objetos y sobre eso se hace un análisis objetivo y otro subjetivo sobre esa realidad y sobre esa composición. Digo, no sé si se llega a apreciar en el caso, pero las voy a subir. Digo, en esta imagen en particular, son todas imágenes de archivo y de cosas como sacaron ustedes que tomamos de la web con alguna adulteración, que podrán ver que hay diferentes elementos, en este caso una manifestación, donde el punto de incidencia de la luz es cenital, ¿sí? La luz viene de arriba, en el caso de la foto original, que eran policías que están interviniendo en un episodio en la vía pública, que se le agregan unos patos. Los patos evidentemente no estaban, ni una de las formas de verlo, si ustedes tuvieran la imagen original, que acá está complicado poder mostrársela, tienen la incidencia de la luz, el brillo que tienen, lo tienen sobre la propia cabeza de los patos, pero en una dirección lateral oblicua, que marca ya un primer ruido en este análisis para poder identificar esto. Segundo caso que vemos tiene que ver con esto que le decíamos también, las características de la iluminación, la intensidad, el tono, los propios reflejos. Fíjense cómo los reflejos en las ventanas, en este caso, se observa solamente el reflejo del velador, pero no se observa el resto de los objetos. Si esta imagen, que esto lo hacemos en clase, lo viéramos en detalle, brillan todos diferentes, ¿sí? Mientras que al rey emérito de España que sale en la foto le brilla la frente en una parte como característica del reflejo de la propia luz, y viene en dirección frontal. En otros casos se produce a los costados, ¿sí? Hay algunos que están aparte horriblemente recortados y son pegados encima, pero se notan los recortes. Digo, las características propias de cómo incide la luz es parte de esto. Otra posibilidad de análisis tiene que ver con la exploración de los píxeles, ¿sí? Utilizando diferentes programas puede observarse detenidamente la composición de la imagen píxel por píxel. Si ustedes van al fondo de la imagen, cuando uno agrega un elemento diferente al que ya estaba, viendo la imagen van a ver algunas incoherencias relacionadas con la luz y con la sombra de los propios objetos.
Pero si incluso nos vamos a los propios píxeles de esa imagen, vamos a ver los cambios tonales en los píxeles sin ninguna gradualidad, ninguna sombra, ¿sí? Los recortes normalmente, y esto me gustaría que ya lo veamos con los ejemplos que van a ir poniendo, se observan normalmente al interior de los píxeles. Otra particularidad, por ejemplo, tiene que ver con los reflejos especulares, ¿sí? O los brillos reflejados. Decíamos que todos los objetos que reciben luz generan un brillo en particular de acuerdo a la incidencia, la forma, el color, la ubicación de esa luz. Nuestras pupilas, en particular, la córnea genera un brillo determinado que se refleja en el iris de nuestro ojo, ¿sí? Ese brillito blanco que aparece en cualquier foto en el ojo de las personas, tiene una ubicación, un color, una ubicación, un reflejo determinado de acuerdo al lugar donde estuvo la fuente de luz. De acuerdo a donde ustedes tengan la luz, es donde les va a quedar ese punto, ese reflejo especular, ¿sí? Vemos por caso en esta imagen que les pongo de ejemplo, digo, con una fotografía de buena calidad donde ustedes pueden ir a ver el reflejo especular en cada uno de los ojos, que cada uno de esos ojos tienen reflejos especulares con características diferentes, ¿sí? El brillo está dado en un lugar diferente. Si lo hacemos como si fueran esferas, vamos a ver que, fíjense que cada uno, si este es su iris y ahí mismo marcón estaba el punto blanco, ese reflejo especular en la foto anterior, cada uno tiene un reflejo en un lugar diferente, lo que nos permite inferir que ha sido una composición, digo, en primer lugar, o que tenían fuentes de luz diferentes, que es una posibilidad siempre, aunque puede llegar a ser extraño, no por esto determinamos, decimos sí o no, si vamos encontrando elementos que nos permitan identificar, o que probablemente haya tenido algún tipo de modificación. Mismo en este caso, ¿sí? Vemos en este caso, yo por ahí me congelo porque estoy admitiendo a alguien que está ingresando tarde y tengo que salir y volver a entrar. Vemos en este caso cómo dos de los componentes, el del medio y el de la derecha, estaban en la foto original, ¿sí? Tienen el mismo reflejo especular, y hay un tercero que evidentemente ha sido agregado y editado sobre esa foto, que además de brillar diferente en el reflejo especular, aunque todo se puede corregir, ¿no? ¿Sí? Mediante edición se pueden, digo, por eso no es absoluto lo que veamos. Ah, no, también los reflejos especulares, está todo bien, ¿sí? Ojo, otra cosa más que observamos al hacer este tipo de análisis, porque también puede sufrir edición. La característica del reflejo especular. Y una última, y para mí de las más importantes, no, las dos últimas, una de las más, en este caso la más utilizada, en la última diría que sí, de las más importantes, tiene que ver con la clonación de píxeles. Digo, ¿por qué? Porque se van a dar cuenta, si ya con el ejercicio que hicieron antes, y lo vamos a ver ahora en lo que cuenten ustedes en la parte que sigue en 5 minutos, es que se van a dar cuenta que uno de los elementos más utilizados para manipular una imagen, para transformar una imagen, es la clonación de píxeles, ¿sí? Porque si ustedes tienen una zona, por ejemplo, una imagen con un elemento determinado, y quieren tapar un objeto, digo, es muy difícil encontrar la misma tonalidad de colores, la ubicación, Entonces, lo más fácil es copiar de otra parte de la imagen, ¿sí? Y aparte es muy fácil de utilizar, marcar una parte, copiarlo y lo pegan arriba de otra, y va a tener similitudes y cuestiones muy similares y muy particular. Darío va contestando ahí porque yo, encima que hay gente que entra a esta hora y me obliga a salir de la pantalla, Darío, me agradezco porque no estoy viendo el canal de chat, digo, por eso digo, ya cuando cierro la pantalla los leo bien. Entonces, se produce esta
esta clonación determinada. Y viene, digo, es fácil, digo, para esta zona que acá se ve muy chiquitito, donde se clonaron individuos y para que parezca que había más gente, digo, a simple vista puede ser muy difícil de identificar, sí, por supuesto. Mediante un software determinado de identificación de píxeles clonados, y para el software es relativamente fácil. Digo, ¿y por qué es fácil? Porque si recuerdan la definición que vimos sobre cada uno de los píxeles, digo, si un píxel tiene 16,7 millones de posibilidades de tener un color, que ese color significa un dato. Sí, alcancé a ver una parte de la pregunta. Sí, podés tapar un granito, por ejemplo, copiando, digo, querés en una foto, tenés un detalle en la frente y lo querés tapar, digo, ¿qué haces? Lo pintás, es muy difícil pintarlo porque no lo vas a poder encontrar el tono exacto. Entonces, si yo quiero tapar un grano que tengo acá en una foto, posiblemente marque otra área de mi frente que esté iluminada en forma parecida, copie y lo pegue arriba donde tenía ese granito. Digo, si esa es la pregunta que hacías. Y sí, ¿sí? Entonces ahí estamos incorporando. Ahí estamos incorporando. ¿Sí? Vos podés agregar píxeles, sí, Matías va agregando otras cosas que yo los veo un segundo porque no tengo abierta la ventana de chat, pero sí me aparecen las ventanas emergentes, que las herramientas de goteo y eso, ya hablamos de eso, digo, ya lo empiezo a ver a ustedes y leo el chat. Sí, hay otras herramientas, digo, le llamamos, digo, clonar píxeles, tomar una parte de la imagen, copiar esos píxeles y pegarlos en otra zona. Digo, y hay diferentes programas que me permiten ver, digo, ¿por qué para el programa es fácil? Que era lo que estaba diciendo. Porque si cada píxel tiene 16,7 millones de posibilidades, imagínense estadísticamente, probabilísticamente, qué posibilidad hay, casi nula, de que haya una coincidencia de un grupo de píxeles que sean exactamente igual entre un lado y otro de la foto en el color y en la gama espectral de colores de 16,7 millones de posibilidades de colores en una imagen. Digo, no sé si se entiende. Si cada uno de esos píxeles, digo, por ejemplo, una imagen de 1000 píxeles de ancho por 700 de alto, digo, pero y cada uno de esos 1000 tiene 16,7 millones de posibilidades. ¿Qué posibilidad hay de que haya 10 píxeles con esa selección de 1 en 16 millones cada uno y que coincidan en el orden ubicado de la misma forma dentro de una foto? ¿Sí? Es casi nula la posibilidad, es casi imposible de que naturalmente suceda así. Por no decir imposible, matemáticamente es posible, pero en la prueba, en la realidad y en la obtención es imposible. Entonces, para un programa son números. Digo, nosotros no podemos ver los números, pero el programa identifica los números y nos dice, este grupo que está acá es igual a este grupo que está acá, porque coinciden los números de cada uno de los píxeles. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, clonar los píxeles es una herramienta muy fácil de utilizar y es la más fácil para enmascarar una imagen, datos dentro de una imagen, para el quien lo usa. Para poder identificarla, es fácil por otro lado. Y la última, digo, y para mí la más importante de todas, tiene que ver con el análisis de metadatos o el análisis de metadata. Los metadatos, digo, la forma más fácil de verlo es, se van arriba de cualquier archivo que estén trabajando, ustedes le ponen propiedades y en propiedades lo que tienen son metadatos. ¿A qué hora se tomó la foto? En muchos casos la ubicación, desde dónde se tomó. Hay casos de imágenes que son subidas a determinados programas, la dirección IP desde la que se la cargó. Digo, a ver, hablemos para no perdernos, de una imagen en una cámara fotográfica. Hoy, en la actualidad, muchísimas de las cámaras más modernas, e inclusive las que tienen los celulares, digo, ustedes toman una imagen con el celular y el celular les dice dónde fue obtenida. Hoy las cámaras reflex profesionales, la mayoría tienen esta posibilidad y de hecho debería ser lo mejor que utilicen para cualquier procedimiento técnico, tener una imagen con estas particularidades para tener un seguimiento también de dónde fue obtenida la imagen, la obturación, la luz, los ISO con los que se sacó la imagen. Bueno, una cantidad de datos, digo, que vienen también una cantidad de software específicos para trabajar sobre esa metadata, para ver datos específicos de esa imagen en particular, ¿sí?
Y acá les digo otra cosa. Cuando ustedes meten una imagen a Photoshop, por ejemplo, y realizan alguna modificación, cuando ponen guardar, la metadata, en lugar de decir el nombre de la cámara o el dispositivo de la que se usó, tendrá como dato el programa con el que fue modificada. Por eso es muy importante esto que decíamos antes de salvaguardar originales, ¿sí? Para evitar la manipulación de las imágenes digitales, acá está, salvaguardar originales. ¿Sí? Yo, si tengo asignado un trabajo de modificación de una imagen, guardo. Digo, y acá me dirán, profe, pero no hay originales. Claro, digo, si yo copio un archivo A, un archivo B, no hay diferencia entre el archivo A y el archivo B. ¿Sí? Entonces, pero sí es importante asignar a uno como el original para decir trabajar con otro. ¿Sí? Trabajan cualquier imagen. Digo, esto es un procedimiento que hasta puede parecer tonto decirlo, pero es fundamental y todos hemos cometido ese error alguna vez. ¿Sí? Nos podemos modificar una imagen y después nos dimos cuenta y pusimos guardar de un archivo de Word, no hace falta ir una imagen, y ponen guardar y se dan cuenta que algo de lo que habían escrito y sacaron lo necesitaban. Si no guardaron uno como el original con el que empezaron a trabajar, ya está, la modificación está hecha, ¿sí? Y no se puede volver atrás. Entonces, por eso es importante que cuando trabajen editando alguna imagen, guarden un original en un lugar determinado y en otro hagan el proceso de modificación. Otra de las posibilidades de trabajo para evitar la manipulación, digo, codificar las imágenes, en otros ámbitos como el publicitario, el comercial, hasta se les ponen marcas. Digo, cuando se preguntan ¿por qué las imágenes tienen una marca de agua? ¿Vieron? ¿Saben lo que es una marca de agua? Cuando vienen alguna imagen pegada sobre otra, normalmente con un texto, una marca, lo que fuera. Digo, ¿para qué se le pone una marca de agua? ¿Sí? Le ponen una marca de agua a los poseedores de los derechos intelectuales y comerciales de la imagen para que quien la use se identifique que esa imagen no le pertenece a esa persona. Porque ¿qué hace el que te vende la imagen? Si te pongo una muestra con una marca de agua, cuando me la querés comprar, me das el dinero, hacemos una transacción comercial y te libero la imagen sin esa marca de agua. Poner una marca de agua es una posibilidad de sellar, de marcar un original, y en el ámbito comercial es muy utilizado. Y de hecho vemos cosas horribles en muchos casos, como procedimientos de algunos estados que suben imágenes de difusión y tienen en el fondo una marca de agua. ¿Qué quiere decir eso? Si es una imagen que no es tuya. Pero lo más grave es que estás cometiendo un delito, porque estás tomando una imagen, digo, la propiedad intelectual, digo, la violación de la propiedad intelectual es un delito tipificado en nuestro Código Penal. O sea, tomar una imagen y usarla con fines propios, sin tener un derecho de distribución, sin haber pagado por ella, es un delito. Entonces, más grave es cuando lo comete algún Estado. Digo, comento esto porque en muchos casos, si son detallistas, van a ver algunos casos donde ven hasta estados, cursos privados, cosas posteadas en la web con marcas de agua. ¿Sí? Estás robando esa imagen, digo. No, la marca de agua se pone para eso, ¿sí? Como el ganado, para identificar y decir, es mía. ¿Sí? Con la posibilidad de sacarla en el caso que me la pagues y te doy esa imagen. Digo, manipular y mejorar una imagen requiere de 3 cuestiones fundamentales. Digo, por un lado, esto en esta distinción que hacíamos entre lo que es, lo que puede ser y cómo lo haríamos. Pensar, cuando nos toca manipular una imagen, mejorarle la luz, la calidad, la resolución, lo que fuera, primero pensar esto de los originales, ¿sí? Pensar en tener originales sobre los que trabajar, para que cualquier modificación que hagamos quede guardada. En segundo lugar, pensarnos como peritos, ¿sí? Somos técnicos, somos especialistas en la materia, por lo cual seguimos un procedimiento. Y además, y lo último, ese procedimiento es científico. Quiero decir que si respetamos el procedimiento científico, cualquier cosa que nosotros hagamos puede ser reproducida siguiendo los pasos indicados por cualquier persona en cualquier lugar del mundo y obtener el mismo resultado. Si no, no es ciencia. ¿Sí? Podemos hacer el arte que querramos, que se me ocurrió modificar esto, sacar aquello, sacar a cualquier otra cosa. Ahora, un procedimiento es científico en cuanto yo parto de un punto A, realizo una serie de transformaciones y llego a un punto B.
Y cualquier otro perito, técnico, científico de imágenes que quiera repetir ese procedimiento va a obtener el mismo resultado. ¿Sí? Insisto con esto, porque una de las principales fallas que se dan en las cuestiones relacionadas con las imágenes es olvidarnos de lo que estamos haciendo es ciencia. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces yo insisto y corrijo los informes que presentan. Con respecto a esto, digo, para evitar cualquier tipo de objeción o de cuestiones que puedan ser interpuestas, digo, a un trabajo de ustedes se tienen que sentar sobre una base científica, no hay otra posibilidad. Digo, usted sentado sobre la ciencia, no hay impugnación o cuestionamiento que valga, porque lo van a discutir desde lo científico, ¿sí? No desde lo argumental, no desde el me parece o quise hacer tal cosa, ¿sí? Si sus informes, sus desarrollos, sus procedimientos están detallados, aclarados y se defienden solos, ¿sí? Salí de esta imagen, realicé este procedimiento utilizando estos dispositivos, haciendo esto, y cualquiera que la repita va a obtener el mismo resultado. Digo, quiero que quede claro esto cuando hablo de ciencia y por qué creo que es la única posibilidad de realizar un trabajo de este tipo. Porque hoy, como pasaba hace 10 años atrás, pero sigue pasando, todo el trabajo con imágenes es muy cuestionado. Porque cualquiera cree que puede ser perito, científico, técnico y especialista. ¿Sí? Y encontramos una cantidad de burradas diciéndose por ahí relacionadas con esto. Y ustedes van a ser los especialistas, ustedes son los especialistas en la materia. Por eso, lo importante es las condiciones profesionales con las que realicemos nuestro trabajo. Y si no se olvidan que lo que están haciendo es ciencia, siempre van a realizar un procedimiento científico. Y si no se olvidan que el procedimiento científico indica que cualquier otro científico que quiera repetir esa experimentación va a obtener los mismos resultados que yo obtuve y puedo validar esto, digo, lo que ustedes hicieron se defiende solo. Y digo esto porque muchas veces es impugnado un trabajo, observó tal cuestión. Digo, nuestras discusiones no deben salir del ámbito de la ciencia, ¿sí? No discutamos pareceres, ¿sí? Porque van a encontrar frecuentemente esto. Digo, si hay una impugnación de un abogado porque me parece, digo, no entren en ese terreno. Digo, ustedes son científicos. Digo, entonces, no entremos en la discusión de los pareceres. Me parece. Ahora, cuando un informe tiene un montón de huecos, digo, es muy fácil anular ese informe. Me ha pasado, digo, me pasa leer un informe y decir, bueno, mira, ataca esto, hace tal cosa, cuestiona tal otra. Y se cae solo, y a lo mejor está bien en lo que quería decir, pero se infiere, si toca adivinar del otro lado lo que hizo. Yo no puedo repetir ese procedimiento, porque no voy a poder obtener ese resultado, porque es dudoso. Entonces, mientras más puntos grises dejen en cualquier informe pericial, sobre todo de esta temática, mayor posibilidades tienen de que su trabajo tenga algún tipo de impugnación. ¿Sí? Digo esto para que quede claro, se lo graben a fuego hoy cuando trabajen con imagen, porque va a ser algo que van a hacer mucho en su vida profesional, como en todo. Mientras más claro sea el procedimiento científico, ustedes discuten desde la ciencia y no desde pareceres, ¿sí? Y mientras más claro es lo que ustedes hicieron, es tan simple como esto. Es decir, mira, lo que hice fue esto. Cualquier científico, especialista, técnico, especialista, que conozca de la materia y quiera repetir el mismo procedimiento que yo hice, va a obtener el mismo resultado. Eso como prueba, como trabajo técnico pericial, es indiscutible. Porque aparte tenemos las posibilidades técnicas en esto, si no se destruye el original. Yo tomo un original, lo modifico y tengo una segunda imagen. Puedo validar, modificar, imaginen cuál sea el punto pericial, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que si somos ordenados en esto, y si entendemos que lo que estamos haciendo es ciencia y respetamos un procedimiento científico, no hay forma de que les cuestionen. O sí les pueden cuestionar, por donde sea, pero no hay forma de que no puedan defenderse en ese cuestionamiento, ¿sí? No hay forma de que no salgan victoriosos en la defensa argumentativa de ese trabajo. Pero vuelvo con esto, entendiendo que los argumentos son con una base científica sólida. Y es tan simple como respetar un método científico, ¿sí?
Espero que esto no se lo olviden nunca, independientemente de lo que hagan, porque lo que más me interesa de esta clase, independientemente de que sí, se equivoquen en cómo modificaron esto, modificaron la luz, el pegado de píxeles, que no identificaron una clonación, que lo que hayan hecho, digo, no les sea cuestionado después porque no tiene un sustento científico detrás. Porque muchas veces nos vemos tentados, o porque ya habrán visto cuando intentaron modificar cosas, que uno hace, pero después se olvide lo que hizo. Por eso es importante que en todas las modificaciones que vamos haciendo, escribamos a la par los informes técnicos. ¿Sí? Como en cualquier otro procedimiento, ¿vieron? Toman un elemento y dicen, bueno, aplicamos un zoom, un por 10, sobre la imagen determinada, las coordenadas tanto, sí, para que yo quiero hacer lo mismo, fui a hacer un zoom a tal punto. Usted tiene un marcador de coordenadas en toda la foto que les marque en qué punto de la imagen están. Ahí, parado ahí, hice un zoom de tal característica y obtuve este resultado. Fíjense, algo tan simple como eso. Alguien que no podía ver algo en una foto y ustedes lo único que hicieron es un zoom. Y lograron ver algo que no se veía en la foto original. Les estoy poniendo una imagen, un ejemplo sumamente sencillo, pero hasta frecuente. Y dicen, necesito mejorar esto. Imaginen que eso es incorporado en alguna parte del proceso como prueba. Y viene alguien y le dice, pero, ¿y yo cómo sé que no se modificó esto? Lea el informe, tiene la imagen incorporada A, el procedimiento es este, si manda a su perito de parte o su técnico a hacer este procedimiento, va al punto tal, hace un zoom por 10 y esta es una captura de detalle de tal sección a tal sección del punto 10. Digo, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Hasta en los casos más simples deben estar perfectamente detallados. ¿Para qué? Para que no sean cuestionados, porque esa es la forma de hacer ciencia y porque eso me permite a mí tomar los elementos que dieron origen a una pericia, verlos, repetirlo y obtener el mismo resultado. Si cualquier científico detrás del trabajo que ustedes hicieron, como hombres y mujeres de la ciencia, puede ser repetido dentro de la comunidad científica por otro científico, por otro perito, por otro técnico, como le quieran llamar, pero son científicos, trabajan y hacen ciencia. Con este elemento, siguiendo las indicaciones y el procedimiento establecido, llego a otro elemento, obtengo el mismo resultado, podemos decir que hubo ciencia. Si no, hubo ciencia pero no estuvo aclarada. Y si no está aclarada, hay un punto débil. Y si hay un punto débil, ese punto es objetable. O puede ser objetado con alguien astuto detrás y bien asesorado para indicar dónde tiene que atacar ese elemento en particular. Y muchas veces esos elementos pueden llegar a ser decisivos en un proceso determinado. ¿Sí? Que esto quede claro, yo me doy por satisfecho. El resto son cuestiones técnicas, que las vamos a ver, se trabajan, se avanzan. Como les he dicho antes, en 10, 12 clases que tenemos, no vamos a ver absolutamente todo, pero sí vamos a ver alguna de estas cuestiones. Bueno. ¿Cómo estuvieron con el práctico? Ahora sí, habiliten los micrófonos, escriban, hagan lo que tengan ganas, pero devuélvanos algo de feedback, porque si no le veo la cara a Darío nada más diciendo que estoy hablando solo. Hubo bastantes prácticos, hubo muchos grupos, bastante interesante, pude verlos a todos, no los vi en detalles, pero bastante interesante la cantidad de aplicaciones que utilizaron. Hubo grupos que se dividieron y han elegido, por un lado, aplicaciones de PC y por otro, aplicaciones móviles, lo cual lo hace bastante interesante, y veo y noto que es mucho más fácil manipular una imagen desde un móvil que desde un software de escritorio. Es bastante interesante lo que hicieron, me gustaría escucharlos para ver cómo les fue. Sí, yo agrego una cosa antes de darle el paso que tiene que ver con el cierre y con lo que decías vos, Darío, recién. Seguramente sientan, porque lo sentimos todo aparte, el día que dejen de sentir esto, el día que crean que se la saben todas, están en un problema, retírense y dedíquense a otra cosa. Porque siempre sentimos que nos falta, ¿sí? Cualquiera que investigue, trabaje, haga, yo tengo dudas todo el tiempo. Lo mejor, la ciencia avanza en base a la duda.
y a tener dudas, al sentir que me falta algo que no conozco, que hice, digo, siempre sentimos esto, todo el tiempo. Por eso les digo, cuando no sientan esto, es ahí cuando hay un problema. Si están sintiendo esto, es buenísimo, en primer lugar. Y en segundo lugar, digo, todas las herramientas se aprenden, ¿sí? Y si no se aprenden, hay un tutorial, hay formas de aprender de 1000 formas, ¿sí? Y yo no tiene sentido que les enseñemos a usar una herramienta en particular, toque acá o allá. Lo que nos interesa es que entiendan la base conceptual de todo esto y lo que acabo de decir antes. Están haciendo ciencia, repetimos un procedimiento. Seguramente les falta y tienen que seguir aprendiendo un montón de cuestiones. Sigan aprendiendo y lo van a hacer de 1000 formas. Ahora, entiendan siempre que lo que están haciendo es ciencia y que vamos a seguir aprendiendo. ¿Quién se ofrece para contarnos un trabajo y mostrarnos un trabajo? Sí, trabajamos con ese y les mostramos en base a ese. Y si no, llamamos nosotros como si estuviéramos en clase. Con la única diferencia es que ahora apagan la cámara y se pueden esconder. En clase los miramos y los señalamos. Matías, habilita el micrófono y cuenten. Matías, habilita el micrófono, por favor, y bueno, contanos de tu trabajo práctico. Sí, yo agrego Matías en tu caso, porque el resto, veo, para que no se sienta mal el resto, Matías trabaja de esto y trabajó de esto, digo, desde hace muchísimo tiempo, para que el resto no crea que este es el piso. Digo, porque sé lo que van a pensar más de uno, digo, antes de ver tu trabajo, pero imagino, por lo que hemos hablado y que trabajás de esto, que tu trabajo va a tener un nivel de detalle que los otros pueden llegar a ser muchísimo más simples y están bien. Digo, marco este punto, digo, porque ya hemos hablado en la clase pasada con Matías y algo de lo que trabaja con imágenes. Así que me gusta que lo muestre, pero ya adelanto que por su formación va a tener mayor cantidad de detalles. Sí, me estoy viendo yo en la pantalla. Ahí estamos. Perdón. Sí, yo te voy a ir interrumpiendo, vos teneme paciencia por esta cuestión. No, quédate ahí, porque me interesa que hay muchas cosas las que vas diciendo, que el resto vea, porque no los vamos a ver todos, de hecho vamos a ver posiblemente uno o dos, pero me interesa que vean algunas cuestiones porque el objetivo es este, que cada uno vea. Si lo hizo, no diga, uy, qué mal está, no, en el próximo lo incorporo, ¿sí? En el próximo lo agrego. Este detalle que pone Matías acá, que en esto es la presentación, en el informe escrito está detallado, no es menor.
Digo, para que tengan en cuenta si todo el mundo lo ha hecho. La indicación del programa y de la versión. Y vuelvo con lo que dije al finalizar la parte teórica. Si yo quiero respetar un procedimiento científico, debo darle al otro científico que pueda contrastar lo que yo hice todos los elementos para que repite el mismo procedimiento. El primer elemento que debo darle es el programa, porque no es lo mismo si yo voy a trabajar con el Gigapixel versión 4.2.1 que con otro programa diferente o con otra versión, porque los cambios de versiones pueden indicar particularidad en el programa, ¿sí? Entonces, esto es fundamental, que siempre indiquen el dispositivo que se utilizó para el trabajo con imágenes. Sí, continúa, yo voy haciendo paréntesis para aclarar las cosas que están bien y si veo algo que podemos discutir. Para ahí. Bueno, no, en este caso, digo, para ir contextualizando el resto que no lo vio completo, digo, lo que lo que está haciendo Matías es un resumen del trabajo que hizo con las imágenes. Digo, piense cada uno de ustedes que tomó una imagen A, que es la que encontró, y se puso a hacerle modificaciones. ¿Sí? Lo que está contando Matías es qué modificaciones hizo en la imagen, que no hemos visto la imagen original ni la secundaria, ya lo veremos, digo, pero también para contextualizar, porque me imagino que muchos están viendo, tratando de entender, por eso yo te hago el subtitulado. Digo, y es el mismo práctico, pero está explicando los detalles con un nivel de precisión de qué procedimiento hizo en cada una de las partes. Sí, ahora continúo.
déjame hacer una pausa ahí. Digo, imaginemos una posibilidad, déjame esa placa, que tengo, tenemos un pedido particular, una solicitud que requiere como punto pericial. Imagínense que tiene una imagen que es importante, decisiva en el escenario que sea, en el cual hay un número que permite identificar algo y no está clara. Digo, ¿qué hace el perito ahí? Que es lo que está explicando Matías. Digo, fíjense cómo de tener una imagen borrosa, sin datos, donde no puede ser identificado ese número, digo, mediante el blur, el ajuste de ese enfoque en particular, tener otro. Ahora, yo poniéndome como contraparte, como perito de contraparte, lo que diré es, bueno, leeré el informe y eso que él acaba de explicar mostrando las características técnicas, digo, voy a repetir lo mismo, a ver si obtengo lo mismo. Digo, para ver si le puedo cuestionar algo. Entonces, que él me diga qué programa utilicé, qué hice. Y fíjense, ahí dice, utilicé un radio de 15.4, un suavizado de 41, una supresión de efectos resaltantes del 80. Sí, no es más que describir lo que dice el programa, digo, para que el resto no enloquezca, digo, ahí es, modifícalo el programa, pero fíjense la importancia de describirlo. ¿Ustedes saben cuál es un buen ejercicio siempre? Es volver a repetir, una vez que terminaron esta pericia, volver a repetirla, pero leyendo el informe nada más, ¿sí? A ciegas, pensando en que lo están haciendo como contraparte ya. Entonces, yo hago esto, si yo bajo este programa, lo descargo, tomo el archivo A que me mandaron y hago esto que me describe el informe, ¿voy a obtener el mismo resultado? Si la respuesta es sí, está bien hecho, ¿sí? Porque ahí es, mire, ¿tiene dudas? Vaya y hágalo usted mismo. Se sigue este procedimiento. ¿Sí? El resto confirme si va entendiendo, digo, porque a mí me parece un ejemplo maravilloso para muchas de las cosas que hemos venido diciendo. Sí, sí, Matías, perdón. Sí.
Bueno, gracias Matías. Aclaro un par de cuestiones prácticas, didácticas en el medio, pero para que no enloquezcan algunos. Valió la aclaración que hice al principio, digo, Matías trabaja de esto. Digo, así que no es como que todos los trabajos estén así, lo que decirlo que obviamente, normalmente en estas exposiciones muchas veces corregimos algunos errores, que digo, como lo contó Matías recién, dijo, lo aprendí a la fuerza cuando me dieron vuelta una pericia porque cometí ese error. Digo, no mencionar con qué dispositivo lo hice, qué características tenía. Digo, normalmente lo que hacemos es marcarle esto, por eso. La idea es que vean si lo hicieron. Digo, tomen este ejemplo para decir, a ver, le puse el dato de... No, bueno, en el próximo práctico lo pongo, ¿sí? En el próximo lo agrego. Seguramente ha variado, digo, porque no llegamos ya por el tiempo en ver otros. La semana que viene para la semana que viene vamos a hacer un práctico similar, digo, un avance este, pero al revés. Ha variado algunas cuestiones, digo, no enloquezcan con todo lo que tenía. Y lo único que agregó, digo, dejo claro también, porque me parece fantástico que lo agregue, porque además de que me gusta, creo que aporta mucho y aporta también desde su experiencia y su conocimiento, pero era un bonus, digo, no estaba pedido así en el... Digo que los bonus siempre son muy necesarios, ¿sí? Están buenos si los quieren poner, pero no era condición. Digo esto para que no se asusten de que usted decía el resto no subió esto, no era parte del práctico, pero me encantó. Por lo cual, digo, agrego que a toda esta presentación, bueno, nos queda leer la parte escrita, ¿sí? Que es también donde normalmente le pegan a los informes o a las pericias realizadas. Que todo esto que le explicó esté bien escrito, esté correctamente escrito y diga exactamente lo mismo, ¿sí? Porque vuelvo a esto, ahí es donde nos sentamos, digo, el que está del otro lado, al que le toca laburar del otro lado, normalmente asesorando a gente que interpone algún recurso, es decir, bueno, pero fíjate que acá está mal expresado esto, no dice esto, está diciendo otra cosa, ¿sí? Además, el informe tiene que decir, esto que acaba de explicar, digo, bárbaro, me convenció. Con todos esos datos yo voy a probar, lo hago. Si me da lo mismo, te digo, ok, no tengo nada para decir. Pero hay otra posibilidad, que también existe, porque muchas veces cometimos torpezas desde lo expresivo, que ese informe esté bien escrito. Digo, yo cuento esto no para hacer rompeguindas, sino para dejarle claro que a todos los puntos que le pueden llegar a atacar una pericia. Digo, se van a leer ese informe y decir, sí, pero no siempre tenemos esta posibilidad de hablar y explicarlo. Es escrito el procedimiento. Entonces yo leo y digo, a ver, ¿está claro? Yo leyendo esto, ¿queda claro lo que puedo hacer? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, insisto que esta es la parte que nos falta, que con ninguno lo íbamos a hacer, pero para decir, bueno, está perfecto, ¿qué le faltaría? Leer el informe, que el informe, esto que acabo de decir, lo diga y que cualquiera que lo lea, digo, yo sin conocer todo lo que me explicó, lo leo, está bien escrito, se entiende y no hay nada para objetar. Y ahí vamos para adelante. ¿Hay alguna pregunta, cosa que quieran decir, comentar? Porque no vamos a llegar por el horario y antes de cerrar quiero explicar algo de lo que hay que hacer para la semana que viene. Escriban, que están tan tímidos que no se muestran y ni hablan. Escriban si hay algo para contar. Está difícil hablar después de la presentación. Digo, mira. Es medio alto. Este práctico, para dar un ejemplo tan sencillo como esto, podría haber sido tomar una imagen y hacerle zoom encima. Digo, ¿no? Digo, la imagen que mostró sobre la chapa patente, en este caso, con una sobreexposición, podría haber sido una imagen que estaba muy lejos y no se veía. Digo, la foto original no se veía. Entonces, algo tan simple como eso, digo, lo que nos hubiese preocupado es que expliquen bien en qué punto, qué recorte se hizo, cuál fue el sector, en dónde se obtuvo el detalle. Digo, también podría haber sido un práctico, ¿sí? Con respecto a lo que dice Matías, digo, creo y adhiero, por eso me gusta su posición en que el conocimiento debe ser colectivo siempre, ¿sí? Acá nadie se la sabe toda, ningún perito se la sabe toda. Normalmente hay en algún punto donde
hacemos agua, está por decir nos comemos los mocos, pero no hubiera sido muy académico. Hay algún punto donde en una pericia estamos enloquecidos. Digo, quiero que quede claro esto. Digo, hay un punto en el que entrar en un callejón sin salida en el que te da, y no encontrás solución. Y lo peor que le puede pasar a uno es creer que uno lo va a resolver. Muchas veces lo ve a alguien de afuera y te dice, pero es tal cosa. Y vos la tenías ahí enfrente y no te habías dado cuenta dónde estaba la salida. Digo, y no es anormal ni infrecuente. Digo esto para que piensen también que siempre se construye colectivamente. Siempre hay alguien que te puede dar una mano, siempre hay alguien que sabe más que uno en todos los ámbitos de la vida, hay que empezar por ahí. Y siempre hay alguien que te va a dar una mano y siempre hay algo que se nos está escapando. A todos, hasta el más profesional, hasta el que más sabe, siempre hay algo que se le puede escapar. Entonces, está bueno esto de ir construyendo y sobre todo en estas áreas de esta forma. Es decir, mira, yo usé tal programa, no lo conocía o no lo había usado. Muchas veces nos pasa que porque estamos acostumbrados a usar algo, hay otro que para el mundo es muy popular, pero yo no lo conozco porque estoy acostumbrado a usar otro. Entonces, mira, qué bueno, puedo usar este, puedo usar aquel. Entonces, sí, la idea es esto. Darío después va a incorporar en el aula directamente algunos links de algunas cosas que propone Matías Agassi, se los vamos a incorporar en el aula para que los vayan bajando y vayan probando. Y bueno, lo que vamos a hacer es ir agregando estas cuestiones y que cada uno las vaya mostrando. En la semana vamos a ver los trabajos que han mandado. Seguramente si hay cuestiones puntuales, las vamos a preguntar acá públicamente la semana que viene. Y vamos a hacer un trabajo similar, pero desde el otro lado, ¿sí? Que es muy parecido a lo que hizo Matías en el último, adelantándose a algo. Ya tiene una parte que es, en este les pedíamos que experimenten con un programa. A ver, cambiale un color. No era más que eso, cambiale características en su resolución, sus tonalidades, su saturación, la nitidez. A ver qué te da. Que experimenten. No, fíjense que no había una indicación, haga tal cosa, entonces está mal. La idea era que experimenten, con lo que sea, ¿sí? Que ya los vamos a ver, porque ya no nos da el tiempo, estamos cerrando, que pudieran hacer esto. Entonces, eso era el trabajo práctico de esta semana. Si lo hicieron así, estará correcto, que hayan experimentado. Más allá de los errores, que también se lo iremos marcando para que aprendan. Pero el aprobado es que hayan experimentado, hayan tomado la cantidad de imágenes que decíamos y le hayan hecho algo. Insisto, aunque sea algo tan simple como hacerle un zoom o identificar esto. En el otro extremo, si ya conocen de todo esto, tienen el trabajo de Matías que hicieron todo lo que esperamos que lleguen a hacer al final de esto, ¿sí? Pero si hicieron algunas de las otras cosas mucho más mínimas, también está bien, porque la idea era que experimenten sobre esto. El trabajo de la semana que viene, en lo que se trata es del proceso inverso. Si ahora lo que hicieron es ponerse a modificar una imagen, después de lo que vimos hoy y de lo que habrán leído o van a leer con respecto a esto, es que busquen alguna imagen que ya sepan que tiene algún tipo de adulteración, ¿sí? Y a partir de eso, realicen un informe explicando cómo identificaron esa adulteración. ¿Se entiende? Está escrito y lo vamos a subir por escrito también en la plataforma con el espacio. Pero es que tomen una imagen que diga, bueno, esta imagen yo sé que fue adulterada. ¿Sí? Partan de ahí. Bueno, ¿cómo hicieron para identificar que esa imagen fue adulterada? ¿Qué puntos observaron? ¿Qué características? ¿Cómo lo hicieron? ¿Sí? Vamos a pasar al proceso inverso. La semana que viene yo no voy a hablar, esta hora que necesitaba hacer el cierre o sea que vamos a arrancar desde temprano con las diferentes presentaciones, así que por favor el resto con presentaciones, no tengan miedo a hablar, porque es muy sencillo, puede haber diferentes niveles de presentación, insisto, el trabajo de Matías estuvo, y Matías y Mayra, que está desconectada y sin conexión, y me avisó también incluso para subirlo, había tenido un problema, bueno, es de alguien que trabaja de esto y no es lo que esperamos a todo el mundo. Muchos ni siquiera nunca lo han usado, por eso digo, el nivel de dificultad no es grande. Son cosas sencillas las que pedíamos, se podría hacer desde algo tan simple como hacer un zoom e indicarlo correctamente, que no es menor y muchas veces se hace mal, hasta un detalle con procedimientos muy específicos y programas específicos para su uso en criminalística. Entonces, la variedad de cosas para hacer era sumamente amplio y era cuestión de elegirlo. Y para la semana que viene, entonces, así cierro con esto y queda claro.
Subimos en la consigna del trabajo, que también va a estar en el transcurso del día de hoy, en el momento que entre y la suba, porque voy dando una clase atrás de otra. Y les vamos a mandar un formulario, ahora que los tengo a todos, para que no pase lo que pasa siempre a la hora de ingresar. Digo, ya ahora que estamos ordenados en la forma a la teleconferencia. Las teleconferencias son siempre a la misma hora, en el mismo horario, ¿sí? Para que quede claro que, salvo que yo solamente voy a avisar si se suspende por algo. Si me pasó algo, si no podemos, si decidimos levantarla, aviso si no. Por defecto es sí, ¿sí? Ya le respondo a Gaby. Por defecto es sí, la teleconferencia se da. Lo que sí me demoro bastante es en el ingreso, en tener que aceptarlos a todos, por una cuestión de seguridad, más que nada de saber que estén los que tienen que estar. Habrán visto algunos casos esta semana de universidades donde se le han metido gente con malas intenciones, adentro del grupo. Los voy aceptando de a uno. Ya sabemos quiénes están, quiénes son y tenemos validado esta parte del proceso. Lo que les voy a mandar es un formulario al grupo en el que me van a indicar nombre como aparece en el documento. Les explico por qué, porque ahí vamos a validar varias cosas. Nombre como aparece en el documento, DNI, si están inscriptos o no, porque también tengo que verificar las actas y ver la cuestión académica, si están inscriptos, si tengo alguno en condición de condicional y para hablar particularmente con alguno. Y por otro lado, la dirección de Gmail con la que acceden a estas conferencias. ¿Para qué? Para que ya para la de la semana que viene, en forma previa, genero la conferencia, los invito, los agrego y si tienen sincronizado el calendar o lo que usen, ya se les agenda directamente para ese día y no tenemos que esperar para entrar, ingresan directamente y no los toque autorizar. Digo, ya hemos tenido varias clases, sabemos quiénes somos y lo podemos validar rápidamente, ¿sí? Así que se le voy a mandar un formulario simple de Google para que me llene la base de datos rápido y copio y pego y genero el aula, ¿sí? Así que esas son las dos cosas que vamos a hacer y mandarle el trabajo. Ahora sí, hacemos una ronda de preguntas para ir cerrando, porque después tengo otra clase. ¿Podemos alternar entre nosotros, cada grupo compañero ulterior, que el otro explique cómo se dio cuenta? Perfecto, Gaby, me parece una idea fantástica. Digo, si quieren hacer ese intercambio, digo, por ahí yo no se los propongo porque no todos se pueden poner de acuerdo, pero si lo quieren hacer, decir, sí, tomé una foto que me mandó tal y el otro identificar qué hizo, me parece fabulosa la idea. Sí, todo lo que quieran aportar creativamente y que nos sirva para hacer esto, lo aplaudo y lo incentivo. Me encanta la idea. ¿Sí? Así que sí, adelante. Buenísimo si pueden hacer eso. O hacer alguna modificación o algo de lo que hayan hecho, se lo pasan a otro y que el otro adivine y escribe el informe sobre eso. Me parece muy bien. Sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Maxi. ¿Cómo, Darío? Está compartido en el grupo de WhatsApp el formulario ya para que completen los datos. Por favor, se les pide a todos que lo hagan. Así evitamos ese problema. Bueno, sí, porque la semana que viene van a ingresar solamente de los que tengamos datos, porque sobre todo cuando empezamos con las presentaciones, es la única parte donde el sistema por ahí se demora bastante, que me aparecen los admitidos y me congela el resto. Entonces es muy incómodo ir aceptándolos cuando llegan tarde. Entonces, de esa forma, si tengo los datos, pueden ingresar a la hora que sean y no me va apareciendo a mí que alguien está ingresando que lo tengo que admitir. Así que lo solucionamos de esa forma y lo vamos a volver a recordar en el grupo de todas formas en la semana y lo pasamos por ahí. Sí. Perfecto. Digo, agrego a esto que acaba de decir lo que habíamos visto de los grupos, ¿sí? En los grupos, por eso decíamos sí lo pueden hacer en grupo. De repente, si alguien tiene el teléfono y dice solo tengo el teléfono, bueno, no hará esto, o alguien del grupo que tenga computadora hace la otra parte. Digo, eso se organizan. Digo, acuérdense que estamos en este estado en el que no
pero la idea es que lo hagan y se entusiasmen con esto haciéndolo. De todas formas, estos materiales que nos compartió generosamente Matías, Darío más tarde los va a subir en el aula virtual como para que ya queden. Y si alguien tiene otro que encontró que es útil, digo, también está habilitado, nos lo envía y lo vamos compartiendo. La idea es esto, digo, es nuestra forma de trabajo desde años. No siempre tenemos tan buenos aportes, pero todo lo que quieran compartir y pasar, nos lo pasan, porque esto se construye así, digo, compartiendo cosas entre colegas. No hay otra posibilidad, digo, el conocimiento se comparte o no crece. Así que vamos compartiendo este tipo de cuestiones. Son las 10 de la mañana. Preguntas, y si no estamos cerrando, que tengo que pasar a otra clase. Si no hay más preguntas, si quedó claro, digo, creo que fue cerradito, impecable, digo, no se queden con dudas, pregunten y ya vamos a ir haciendo evoluciones también en los trabajos que vayamos leyendo durante la semana, de la semana que viene, mientras preparamos este. Que tengan una muy buena semana y estamos en contacto por cualquier cuestión. Nos estamos viendo.